Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera tutoría de la unidad número 1 de la asignatura de Español 2 para primero y segundo ciclo. Bienvenidos a la tutoría. Primeramente les quiero agradecer que estén participando en esta. Es de suma importancia que todas aquellas personas, que así les sea posible y les sea bien, participen de nuestras tutorías para que de esta manera puedan evacuar cada una de las dudas de la tarea. Yo espero que esta tutoría sea de gran provecho. Les recuerdo que el espacio es para ustedes. Yo voy a dar la explicación de la tarea. Vamos a trabajarlo así. Primeramente realizo explicación de tarea. En el momento que tengan alguna duda, la podemos ir evacuando. Para esta ocasión vamos a trabajar todo el tema correspondiente a lo que sería literatura infantil. Para esta unidad número 1, al igual que las otras unidades, vamos a estar colocando en el entorno una tutoría asincrónica, como las conocíamos antes o como ahorita les llamamos material de apoyo. Y además vamos a tener una tutoría sincrónica, que es esta que estamos realizando hoy. Voy a dar inicio con la explicación de la primera unidad. El tema es literatura infantil. Esta asignatura es una asignatura muy bonita. Yo las invito y los invito para que lean cada una de la información que se les va a colocar en el entorno, porque es una asignatura diferente y es para el disfrute. Además de ser para el disfrute, es esencial para la formación de los docentes, porque ustedes ya se van a ir dando cuenta en el camino qué tan importante es trabajar los diferentes tipos de textos o cuentos o literatura con nuestros estudiantes, porque desarrollamos en ellos una serie de habilidades. También les iba a comentar, como estamos trabajando con la aplicación de Zoom, si la tutoría duramos más de 40 minutos, el Zoom se nos va a desconectar. No hay ningún problema, podemos volver a ingresar. Vamos a dar inicio con la explicación de la tarea. Para esta tarea número 1, nosotros vamos a hacer uso única y exclusivamente de las lecturas que se encuentran ubicadas en el entorno de Educau. Estas lecturas, además de los videos que se encuentran en el entorno, son los que ustedes van a hacer uso, van a utilizar para contestar. La tarea número 1 es muy bonita y es muy sencillita. Ahorita yo se las voy a ir desglosando poco a poco para que ustedes vayan viendo. Sí les recalco la importancia de que observen los videos, porque a partir de los videos se resuelven una serie de ejercicios de esta tarea. Tenemos que para la resolución de la tarea 1 vamos a utilizar la lectura 1, que se denomina Hacia una visión del concepto. Tenemos la lectura 2 de Carlos Rubio, que esta lectura nos va a enriquecer enormemente, que es literatura infantil en Costa Rica. Tenemos la lectura número 3, la literatura infantil como estrategia didáctica para el desarrollo del hábito lector. Y tenemos dos videos, que eran los videos de los cuales yo les hacía mención, que tenemos que observar. El video 1 de literatura infantil, que este video lo van a utilizar para hacer el boletín informativo. Y el video 2 de Irene Sánchez, que es de los criterios para seleccionar una lectura. Igual que en la asignatura de Español 1, vamos a hacer uso de la portada de acuerdo a la portada establecida en la orientación académica, que es esta que yo les traje acá. Debemos utilizar este formato, ese es el formato que debe de venir en la tarea que ustedes me van a entregar a mí. Tiene que decir Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación y Cátedra Didáctica del Lenguaje. Asignatura Español 2 para primero y segundo ciclo y el nombre del estudiante, que sería el nombre de ustedes completo con los dos apellidos, por favor. Número de cédula, centro universitario, el número de tarea y la fecha de entrega. Es muy importante que ustedes se fijen con mucho cuidado cuando están anotando en la portada el nombre de la escuela, porque algunas veces anotan mal el nombre de la escuela, Ciencias de la Educación y Cátedra Didáctica del Lenguaje. Ok, tarea 1, ¿por qué vamos a realizar? Voy a cerrar acá, muchachos. ¿Por qué vamos a realizar esta tarea? Porque la literatura infantil ha tenido una gran cantidad de elementos que la definen. Actualmente hay una tendencia a ser adaptada a la niñez según sus necesidades e intereses.
Por ese motivo, como futuros docentes, es necesario conocer las características de la literatura infantil, así como los criterios que le permiten a un docente seleccionar un texto adecuado para los docentes. A través de esta tarea van a ir aprendiendo cuáles son los textos o qué características deben de tener los textos que van a utilizar con los niños. Esta tarea deben de enviarla en el espacio asignado dentro de la plataforma, es decir, en la pestañita correspondiente del entorno que dice entrega de tarea 1. No se aceptan tareas que se envíen por otros medios como foros de consultas o correos. Revisen la tarea, háganla con tiempo, es importante para que así la puedan entregar con calma y paciencia. Y el último día de entrega es el domingo 16 de junio, antes de las 11:55. El valor de esta tarea es de un 20%. Vamos a las instrucciones metodológicas. En este trabajo lo vamos a realizar de manera individual. Esta unidad la trabajamos de forma individual, por lo cual no puede haber ningún trabajo que se repita. Para este trabajo vamos a hacer uso de letra Arial 12. Vamos a usar un lenguaje inclusivo y entonces aquí vamos a hacer uso de las palabras los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes. Vamos a seguir el orden establecido. Yo ahorita les voy a indicar cuál es el orden en el que me deben de presentar la tarea. Y la tarea se entrega en formato PDF. Ok, actividad número 1, el boletín informativo. Para el boletín informativo vamos a utilizar únicamente la lectura 3 y el video de Irene también. En esta lectura 3 es la literatura infantil como una estrategia didáctica y el video 2 son los criterios para seleccionar la lectura. Este boletín es muy fácil de hacer. Para elaborar este boletín vamos a hacer uso de la información que les vamos a solicitar en el cuadro que se presenta al final de las instrucciones. Es este cuadro. Ustedes lo tienen en las instrucciones de la tarea. Ahorita lo voy a detallar más pausadamente. Instrucciones del boletín. Ok, el boletín debe de tener 3 imágenes que refuerzan la información. En este boletín únicamente usamos 3 imágenes. Si alguna persona quiere usar más de 3 imágenes, no hay ningún inconveniente. Puede usar más de 3 imágenes. Estas imágenes tienen que estar relacionadas con la información que se solicita en el boletín. El boletín no tiene un número establecido de páginas. Cada uno de ustedes va a utilizar el número de páginas que así considere necesario. Lo que sí es importante y es indispensable es que la información venga completa. Ahora sí, ¿cómo vamos a elaborar ese boletín? Para elaborar ese boletín podemos trabajarlo en Canva o en la aplicación que también les anotamos nosotras en las instrucciones de la tarea, que es esta que les estoy señalando acá. Cada uno y cada una va a utilizar la plantilla o el formato que mejor lo considere. Para trabajar ese boletín, trabajémoslo en orden y la información bien completita. Y acá yo les subrayé y les puse con negrita para que tengamos claro y no se preocupen porque toda la tarea se trabaja con nuestras propias palabras. Incluso el boletín, excepto la pregunta, y ahorita les voy a señalar, creo que la pregunta, si no me equivoco, era la 2 o la 3. Acá en esa pregunta sí hay que utilizar una cita. Y en este boletín lo vamos a hacer uso de toda la creatividad, vamos a cuidar muy bien la redacción y la ortografía. Ok, aquí vienen las preguntas que debemos de responder en ese boletín. Recomendación, anotan la pregunta para un mayor orden. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 1 dice, explique qué es lectura y refuerce su explicación con una cita. Ok, esa era la que yo les decía, perdón, esa es la pregunta número 1. Recuerden, todo el boletín se hace con sus propias palabras, pero en la pregunta número 1, que es esta que estamos viendo acá, debemos de anotar, además de la explicación, con nuestras propias palabras de qué es lectura, debemos hacer uso de una cita textual. Recordemos, porque es muy importante, el concepto de lectura.
que cuando la persona está leyendo, la persona interactúa con el texto y entonces esto va aportándole conocimientos, aporta sus experiencias que posee el lector para poder comprenderlo, interpretarlo y reflexionar, por lo que la lectura es más allá de un acto mecánico, ya que le permite a la persona razonar, pensar, descubrir e incluso ser más creativo y además de expresar emociones. En la segunda pregunta del boletín nos invitan a citar y explicar. Tengamos mucho cuidado acá. Cito y explico con sus palabras los 3 niveles de lectura. Recordemos que hay 3 niveles de lectura: el literal, el inferencial y el crítico. Ustedes, además de mencionarlos, tienen que explicar en qué consiste cada uno de ellos. Brevemente, recordemos que el nivel literal es cuando el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar cierta información, y acá es cuando hacemos preguntas un poco más textuales. Por ejemplo, ¿de qué color era la casita en la que vivía el niño del cuento? En la comprensión, en el nivel inferencial, acá ya se empieza a reconstruir un poco el significado del texto, es decir, aquí la persona estudiante va a generar conjeturas o inferencias. Y entonces aquí podemos preguntarle cómo podría, por ejemplo, la persona solucionar el problema planteado en el cuento. Y que en el nivel crítico, ya aquí estamos en un nivel más elevado, y entonces aquí es de total reflexión, y aquí podemos preguntarle al estudiante qué piensa, por ejemplo, de la acción que realizó el personaje principal del cuento. En la pregunta número 4 del boletín, nos dice que explique qué es literatura. Recordemos que literatura infantil, es lo que me están preguntando, es aquella que está dirigida a los niños y a las niñas, por lo que está adaptado a sus necesidades y a sus intereses. Por esa razón es que en la literatura infantil también se refuerza o se enfoca en actividades entretenidas, educativas, tiene que ser de muy fácil comprensión, y la literatura infantil también va acompañada de imágenes llamativas. Y los diálogos que se vayan a dar van a ser sencillos para que el niño los pueda comprender. Algo esencial que debemos de tener muy claro es que la literatura infantil enseña valores y principios en los niños, pero también debe ser un espacio de diversión, de recreación, en el que el niño pueda echar a volar su imaginación. Por eso es que tiene personajes de fantasía o personajes imaginarios. En la pregunta número 5, que dice, explique 4 características que debe tener la literatura infantil para llamar la atención y de los niños. Acá vamos a explicar las 4 características. Hay varias, por ejemplo, una de esas es utilizar un lenguaje adecuado a la edad del niño. Entonces vamos a colocar utilizar un lenguaje adecuado a la edad del niño y vamos a explicar. En el punto número 6, dice que elijamos un libro. La elección del libro es totalmente libre. Lo único que debe tener este libro, que cada uno de ustedes va a escoger, es que debe de estar orientado a algún tema de paz. O sea, que trabaje algún valor de la paz, de los derechos humanos, y que sea adecuado para niños de 4º nivel, según los criterios que aparecen en el video de Irene Sánchez. Cuando ustedes van a escoger este libro, es muy importante que primero lo revisen detalladamente para ver si cumple con los criterios, porque si uno de los criterios es ilustraciones llamativas y el libro no tiene ilustraciones adecuadas, entonces no sería la mejor selección. Para esta parte del libro que ustedes escojan, van a anotar el nombre del libro, el nombre del autor, y la imagen de la portada del libro la van a juntar en el trabajo. Este libro, si ustedes tienen un libro físico, pueden utilizar eso. Si tienen que utilizar un libro digital que se encontraron en la web, entonces también pueden hacer uso de esto. Yo acá les anoté que a partir de la página 382 del programa de español, vienen algunas recomendaciones de lecturas para 2º ciclo y para 4º grado, porque sería 2º ciclo. Entonces yo los invito para que las revisen y tal vez acá puedan encontrar una de su interés. No necesariamente tienen que hacer de acá, pueden buscar en internet algún libro que les parezca interesante, adecuado y que trabaje temas de paz y derechos. En el punto número 8,